Saludos, yo soy Ligia Janet Pérez Peña del Máster Internacional en Gestión Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares. En esta oportunidad nos toca exponer un tema bastante interesante conjuntamente con mis compañeras Miguelina Reyes y Clarelisa Tapia acerca de las universidades en el contexto actual. Particularmente voy a tratar el tema de los sistemas de información para la gestión académica. Se entiende por gestión académica todos los servicios que de una u otra forma están vinculados a las actividades relacionadas con el estudiante, ya sea estudiante de grado o de posgrado, según nuestro material de MIG 2014. Una investigación realizada en el 2009 por la Universidad de Cartagena, en Colombia, concluyó que la gestión académica es el criterio clave de la calidad de la gestión de las instituciones, especialmente de las instituciones de educación superior. ¿Por qué los gestores necesitamos información? Algo clave. Para hablar de sistemas de información, primero tenemos que saber qué tipo de información necesitamos y por qué necesitamos información. Varias son las razones. Por el constante flujo de información, el cual es tan grande que es necesario saber discriminar cuáles son importantes para la toma de decisiones a partir de estas informaciones. También por el rápido ritmo del cambio. Estamos involucrados en una vorágine de cambios constantes, de cambios vertiginosos, y las universidades no escapan a esa realidad. Pero también por la creciente complejidad de la administración. Cada vez es más compleja la estructura administrativa de nuestras universidades. Por la interdependencia precisamente también de esas unidades, porque la información es un recurso valioso en la organización que afecta la manera de operar de esta, pero sobre todo porque la ausencia de información puede provocar la comisión de errores, la pérdida de oportunidades y la aparición de graves problemas de rendimiento. ¿Qué tipo de información necesitamos en nuestras instituciones? Bueno, pues informaciones de tipo normativa, informaciones para la planificación, informaciones de relación, informaciones de operacional, informaciones de control y gestión, así como informaciones sobre investigaciones. Ahora bien, ¿qué son los sistemas de información? Abordaremos el concepto de sistema de información desde varios enfoques. Un enfoque de carácter funcionalista define un sistema de información como un sistema completo, diseñado para la generación, colección, organización, almacenamiento, recuperación y difusión de la información en una institución, ya sea en un área definida o en otra. Otro tipo de enfoque es el enfoque cognitivo. Aquí se aborda desde esta perspectiva el sistema de información como aquel que facilita el aprendizaje, estimula la curiosidad, suprime la memorización de hechos y de datos que pueden perjudicar el desarrollo del pensamiento crítico y la autoestima. Y por último, el enfoque técnico. El enfoque técnico define el sistema de información como la entidad constituida por partes que interaccionan entre ellas de una manera dinámica, coordinadas para conseguir objetivos comunes. Vista las diferentes concepciones de los sistemas de información, por lo menos las principales de ellas, vamos
a los objetivos de un sistema de información. ¿Qué persiguen los sistemas de información? Pues dentro de esos objetivos están apoyar los objetivos y las estrategias de la organización o institución, suministrando toda la información necesaria para su correcto funcionamiento. Otro objetivo es proporcionar información confiable para el control de la totalidad de las actividades que realiza la institución en todas sus áreas. También un objetivo es facilitar, simplificar o realizar automáticamente procesos que tradicionalmente se hacían de forma manual. Por ejemplo, la captación de calificaciones, los procesos de control presupuestario, registro de avance de los aprendizajes de los estudiantes, entre otros. Otro objetivo de los sistemas de información es también adaptar las necesidades de información a la evolución de la organización. Por ejemplo, cuando hay una reforma del plan de estudio, si se van a transformar los planes de estudio, pues el sistema de información debe estar acorde para poder facilitar este proceso. ¿Y cómo se pueden alcanzar esos objetivos? Pues para alcanzar sus objetivos, el sistema de información debe ser capaz de recibir los datos provenientes del interior de la universidad y también los datos provenientes del contexto, ya sea de la misma universidad y de otras universidades. También debe evaluar la calidad de importancia relativa a los datos de entrada, o sea, cuáles datos realmente me son útiles, cuáles no lo son. También debe procesar la información sin corromperla y transformarla para que sea útil al usuario actual y al usuario que la podría usar en un futuro. Es decir, no corromperla significa que tomar esa información de manera objetiva, o sea, no tratar de ponerla como quiere que sea, sino como es la información. Saber interpretar además esa información. Características de los sistemas de información. Los sistemas de información deben ser precisos. La precisión es una característica fundamental para que la información final carezca de errores. También una característica importante es la capacidad de proceso, con el fin de que todos los datos que se demandan de una sola vez y evitar retrasos, porque si hay muchos datos que están demandándose al mismo tiempo, eso pudiera producir retrasos en el procesamiento de la información, por eso debe tener una gran capacidad de proceso. Relevancia, que permite establecer niveles y prioridades en la toma de esos datos para luego procesarlos y provocar su salida del sistema. La disponibilidad o posibilidad de acceso a la información siempre que sea necesario. Es decir, cada vez que un gestor necesite accesar a ese sistema para obtener una información, eso debe hacerse de manera rápida y potable. Y por último, la seguridad. Eso es fundamental porque al proporcionar medios eficaces de información, de protección de la información, pues eso da garantía de que esa información es válida y confiable. Los sistemas de información se proponen cumplir 3 objetivos básicos dentro de las organizaciones, porque lo vimos ya en sentido general, pero dentro de las organizaciones, dentro de las universidades, los objetivos básicos: automatizar procesos operativos, proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones y lograr ventajas competitivas con su implantación y uso. Desafíos de los gestores académicos frente a los sistemas de información. Este punto es muy importante porque como gestores académicos, ¿a qué reto nos enfrentamos frente a los sistemas de información? Bueno, los gestores académicos en las universidades deben asumir los siguientes retos.
Aprender a operar en un mercado global de la información y la tecnología y en distintos escenarios, y también a interpretar la información de distintas formas. Otro reto importante, el gestor académico debe aprender a hacer de la información, tanto interna como externa, una verdadera herramienta de trabajo. Aprender a preguntar qué datos preciso para mi trabajo, cómo, cuándo, a quién, dónde puedo encontrarlos, dónde aplicarlos, para qué. Aprender a administrar también basado en la información, redefiniendo sus contenidos junto con la responsabilidad gerencial o directiva sobre ello. Aprender a redefinir la responsabilidad del proveedor de la información y del especialista en informática, porque el gestor académico no es el que va a producir la información ni a procesarla, pero sí tiene que indicarle al informático, al técnico que se va a encargar de ese proceso, de qué es lo que requiere, qué tipo de información requiere y cómo quiere que esa información salga, los informes que salgan de esos procesos de la información. Debe también capacitar y capacitarse para usar la información, delegar lo que corresponda y para pilotear transformaciones educativas basadas en esas informaciones, vincular los distintos tipos de información e integrarlas en un modelo compartido. En fin, son muchos los retos que los gestores académicos deben enfrentar con relación al uso y procesamiento de las informaciones en un sistema de información. Vamos a hablar un poco ahora de los sistemas de información para la gestión en nuestra universidad. La universidad donde laboramos posee un sistema de información para la gestión académica denominado Sistema de Estudiantes. Es una plataforma de base de datos dotada de un software de aplicación de última tecnología que brinda el soporte a la información relacionada con los procesos de gestión académica. En este sistema hay dos tipos de usuarios que pueden acceder al mismo. Por un lado está el administrador del sistema, quien es el responsable de cargar la información a la base de datos y procesarla. Y por otro lado están los usuarios operacionales, que son aquellos que van a manejar ese sistema para extraer la información que necesiten para el desarrollo de sus funciones. Esos usuarios son, por ejemplo, los directores de carrera, los coordinadores, los encargados de admisión, de registro y otros que pudieran integrarse de acuerdo a las funciones que desempeñan. Estos usuarios tienen cada uno un nivel distinto de privilegio para operar en el sistema. Hay algunos que solamente pueden consultar, como es el caso, por ejemplo, de los estudiantes. Los estudiantes solo tienen el sistema para consultar aspectos que le conciernen directamente a ellos, como son sus notas, las calificaciones que van obteniendo, cuándo tienen que inscribirse, reinscribirse para seleccionar, para ver las materias que tienen disponibles, etc. Entonces, hay otros privilegios que permiten, por ejemplo, a un director de carrera asignarle asignar docencia, ver la programación, modificar esto, y así cada tipo de usuario tiene un nivel de privilegio diferente de acuerdo a las necesidades. Dentro de las informaciones que este sistema contiene están registro de informaciones básicas para estudiantes y docentes, el historial académico de los estudiantes, récord, asignaturas cursadas y pendientes, convalidaciones, índice académico, etcétera. Registro de la programación de asignaturas por cuatrimestre, la carga académica de los docentes,
informaciones financieras sobre pagos de estudiantes, salarios de docentes y muchas otras. Mediante este sistema de información, tanto docentes como estudiantes tienen acceso personalizado a su información académica, lo que facilita el control más riguroso de su desempeño y del cumplimiento de sus responsabilidades. A manera de conclusión, podemos decir que los sistemas de información deben acompañar un nuevo modelo de integración de las funciones de docencia, extensión e investigación de las universidades, que resultará en los cambios en el modelo y modalidades de gestión. Un gestor académico universitario que va a hacer uso de ese sistema de información debe ser un técnico y un líder al mismo tiempo y cumplir funciones económicas, humanas, integradoras en el proceso de conducción. Las universidades no solo deben capacitar a sus gestores en competencias en el ejercicio de la autoridad, en la generación de confianza de sus decisiones y en la recreación de aspectos éticos y morales, sino también deben proveerlos de un sistema de información pertinente, actualizado y adecuado a las necesidades de las funciones que desempeñan. Pero, sobre todo, si un sistema de información no es utilizado por el usuario al que está dirigido, no sirve de nada, puesto que la universidad invierte una gran cantidad de recursos en la creación de un sistema de información para sacarle provecho a través del uso que sus usuarios hagan de esto. Por lo tanto, también el gestor académico debe ocuparse, debe motivar a que los usuarios utilicen cada vez más estos sistemas de información.